¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Buen ¿Cómo día, les va? licenciado, buen día. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan, Yes. chicos? ¿Cómo Sí se están? le, sí se le escucha, licenciado, muy bien. Excelente, muy bien, chicos. Esperando que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, empezamos el curso de nivelación el día de hoy, ¿no? Adicional a eso, por favor, como ustedes lo hacen los días domingos, no se olviden, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Al momento de ingresar, no nos olvidemos siempre, ¿no? Estamos cerca de 25 personas y solamente 4 han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Adicional a eso, como ustedes saben, nosotros vamos a trabajar con un cuadernito, ¿no? En la materia de estudios sociales. Sí, entonces al finalizar lo que es la clase del día de hoy, vamos en este caso a enviar algunas actividades para que ustedes lo puedan realizar en el cuaderno, ¿no? Entonces, para empezar, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, cumpliendo las mismas normativas que lo hacemos el día domingo, ¿no? Bien, en este caso, por favor, vamos a revisar, ¿no? Justamente en la plataforma tenemos una partecita en la cual es un curso que nos dice nivelación y que generalmente también va a estar a disposición de cada uno de ustedes para que ustedes revisen la información, ¿no? Bien, ahora, señorita Verónica, dígame, por favor. ¿Sí? ¿No? Señorita Verónica. No, sí, tenemos el audio en silencio, por favor, señorita Verónica. No, sí, listo, muy bien. Parece que no estamos con problemas en el internet, ¿no? Bien, ahora, el día de hoy nosotros vamos a hacer un recuento nada más de la información que nosotros conocemos, ¿sí? Que la información que nosotros ya conocemos y que generalmente la vamos a repasar el día de hoy, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos acerca de las culturas, sí, las culturas en el Ecuador las vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Generalmente nosotros podemos decir que somos un país mega diverso en el tema de las culturas. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente tenemos una variedad de pueblos, de etnias, de nacionalidades, ¿no? Y que cada uno de ellas obviamente tiene sus características propias que nosotros, en este caso, debemos aceptar, comprender y proteger hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, nosotros acá en el Ecuador, generalmente tenemos en cuenta la importancia de estas culturas dentro de nuestros territorios. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿qué culturas nomás tenemos? ¿Qué culturas nomás tenemos acá? La cultura machalilla, la cultura chorrera. Excelente, muy bien. ¿Cuál más? No se olvide, por favor, de colocar con su nombre el La, dispositivo para agendarle lo que es la nota. Sí, ayúdame con su nombre y La apellido. cultura Valdivia. Muy bien, Cultura Valdivia. excelente, muy bien, 10. ¿Cuál más? Liz, en la cultura chorrera, Huancavilca. Excelente, muy bien. Entonces, miren, las culturas que ustedes acaban de mencionar son, en este caso, las más importantes que nosotros conocemos. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos una variedad de culturas, ¿no? Ahora, diversidad de culturas en el Ecuador. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alexandra Fernández? ¿Estamos ahí? Liz, buenos días. Buenos días, por favor. Diversidades de culturas del Ecuador. La palabra cultura se usa para muchas cosas. Hablamos de culturas para referirnos a pueblos aborígenes que vivían en nuestro territorio hace miles de años. Como Valdivias, por ejemplo, decimos que una persona tiene cultura cuando actúa con buenos modales y respetuoso con la gente. La palabra tiene varios significados.
La palabra tiene varios significados. Nosotros usaremos su concepción más amplia. La cultura es la forma de vida de los pueblos, de los grupos sociales. Como en la mayoría de países, en el Ecuador existen diversas culturas, productos de una larga historia. A lo largo del tiempo, las culturas han mantenido contacto entre sí, han intercambiado diversos aspectos de su identidad y han adoptado a los respectivos medios. Con el paso del tiempo, estos contactos e intercambios culturales de lenguas, costumbres y hábitos, prácticas religiosas, fiestas y consumos de productos han originado nuevas expresiones culturales. La cultura no es fija. Con el tiempo, a lo largo de la historia del Ecuador, se han manifestado y han cambiado sus diversas culturas, pero al mismo tiempo se ha ido gestando, se ha ido gestando una cultura nacional de la que todas participamos. Hoy, pues, algunos elementos comunes, por lo que podemos estar seguros de, aunque culturalmente diversos, todos somos ecuatorianos. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Acá directamente destaca, ¿no?, la cultura aborigen de este territorio. Por ejemplo, hace miles de años acá, directamente nosotros podemos mencionar, ¿no?, que desde el aparecimiento del ser humano, desde la transformación en la sociedad, fueron agrupándose en culturas, ¿no? Y una de las culturas importantes que nosotros tenemos acá en el Ecuador, Machalilla, Valdivia, La Chorrera, generalmente fueron una de las primeras culturas que existieron dentro de nuestro territorio. Sin embargo, con el pasar del tiempo, acá también existió una cultura bastante extensa y bastante grande, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Me hacen acuerdo? La cultura que tenía más de 7 millones de habitantes y que generalmente fueron conquistados por los españoles. Los incas. Los incas, excelente, muy bien, los incas. Básicamente fue una cultura bastante extensa, ¿no? Dentro del territorio de América del Sur. Y obviamente pues establecieron diferentes costumbres, tradiciones, establecieron diferentes formas de vida, ¿no? Si bien es cierto, a raíz en este caso de la expulsión de los españoles, cada una de esas culturas optaron por sus propias características, ¿no? Hablando directamente de las costumbres, de los hábitos religiosos, de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de nosotros nunca o no ha bailado una bandita de pueblo? Yo creo que todos, licenciado. Excelente, muy bien. Todos alguna vez hemos bailado directamente, pues, las fiestas de algún pueblito, en donde destacan su cosmovisión de la vida, destacan sus culturas, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que ir aprendiendo de cada una de ellas. Si bien es cierto, acá directamente nosotros tenemos una variedad directamente de nacionalidades y pueblos, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas imágenes, ¿qué logramos destacar? Que todos son diversos. Ya, ¿qué más podría ser? Las diferentes culturas. Excelente, muy bien. Las diferentes culturas que tiene pues nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, cuando los españoles llegaron acá, se unieron a las mujeres indígenas, ¿qué nacionalidad apareció? ¿O qué fruto dio El directamente mestizaje, licenciado, el mestizaje. La mestiza. el mestizaje? Muy bien, que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue predominando en América del Sur, ¿no? Sin embargo, si nosotros hablamos básicamente de los años de 1530, en donde nosotros directamente por parte de los incas, ¿no?, llegaron a tener un contacto con los españoles, en donde los españoles los derrotaron y obviamente pues se quedaron con el control de todo el territorio. De 1500 hasta el 2022, estas culturas con el pasar del tiempo han logrado desarrollarse, ¿no? Han logrado directamente jugar un rol principal en la sociedad en general, ¿sí? Recuerden que la variedad de estas culturas nos hace un país bastante rico,
¿sí? Nos hace un país bastante lleno de mega diversidad cultural por las culturas que existen en la región sierra, por las culturas que existen en la región costa, en la Amazonía, en la región insular. Entonces, cada una de ellas interpretándonos directamente a su manera, ¿no? Pero no nos olvidemos que nosotros compartimos una identidad común. ¿Cuál es? El que todos somos ecuatorianos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo directamente, nosotros en la actualidad, ¿creen que todavía existe el racismo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Todavía sigue existe. Sí, existiendo. sí, Licenciado, todavía Todavía existe. existe, sigue profe. existiendo y full. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues no se le ve con gran fuerza el racismo, pero todavía existe en nuestra sociedad, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que cambiarlo. ¿Cómo cambiamos? Obviamente en nuestra casa, enseñando valores a nuestros hijos, obviamente para que aprendan a respetar, ¿no? Si yo no comparto un punto de vista con algún compañero, con algún amigo, respeto. Si yo tengo otro pensamiento religioso y mi otro compañero no, lo respeto. Si yo directamente soy hincha de algún equipo y otro compañero es hincha de otro equipo, de igual manera el respeto. Entonces, siempre va a prevalecer eso, ¿no? De aprender a respetar y sobre todo valorar a nuestras culturas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del racismo, si bien es cierto, ahora podríamos decirlo que se mantiene, pero no es muy fuerte. Sin embargo, 20, 30 años atrás, ¿cómo era el racismo? Basaba más en esclavitud. Era muy fuerte, licenciado, porque supuestamente no podíamos juntarnos, digámoslo así, de la sierra, de la costa y del oriente, porque, digamos, con una persona de Cuenca que se creían más que la persona de la sierra o más personas del oriente. Excelente. Hasta ahora también hay, por ejemplo, un poquito de, se puede decir, de racismo entre, digámoslo así, entre mismos hermanos, digámoslo así, de la costa y de la sierra. Hay una cierta diferencia que todavía existe ahí. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente, 20, 30 años atrás, el racismo era bastante visto en las calles, en la sociedad y en la educación también. Entonces, miren, si bien es cierto, no se ha eliminado, pero ese compromiso de cada uno de nosotros, el eliminarlo, ¿no? Directamente hicieron un ejemplo, por no decirlo así, social, de más o menos unos 10 años en la estación El Recreo. No sé si nosotros conocemos. Sí, conocemos la estación El Recreo, las personas que viven aquí en Quito. Sí, Claro, Sí, sí, licenciado. Sí, yo vivo en el Recreo. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, hace 10 años se hizo una investigación social de la cual trataba lo siguiente, ¿no? Básicamente, una persona, por no decirla afrodescendiente, iba a acercarse a comprar unas zapatillas Nike, ya en cierto local, ¿sí? Y la exploración, la persona iba bastante normal, bastante tranquila, y no le dejaron ingresar porque obviamente no les permitía su manera de vestirse, ¿no? Ese es un tipo de discriminación y no lo hicieron pasar. Sin embargo, la misma forma de hacerlo lo hicieron con otro modelo. Ingresó otro chico de otro color de piel y sin embargo lo dejaron pasar. Entonces, miren, realmente hablando del 2005 se hizo este ejemplo, por decirlo así, en la sociedad, en donde se grabó directamente unos videos en donde se pasó en la mayoría de las universidades destacando que el racismo todavía no se ha eliminado, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy ese pensamiento tenemos que cambiarlo, ¿no? Y valorando directamente a nuestras culturas. Ahora, cuando nosotros hablamos de los mestizos, ¿sí? Me ayuda por favor en la lectura. ¿Quiénes son los mestizos? El A señor, ver, profe, ¿le ayudo? señorita. Muy bien, por favor, muchísimas gracias. Buen día, profesor, buen día a todos. Buen día. Dice, los mestizos constituyen la mayoría de la población ecuatoriana. Por lo general, habitan los ciudadanos de nuestro país, aunque también hay gran cantidad de campesinos mestizos. Su cultura es el producto del encuentro cultural europeo, indígena y afro, que se ha dado desde hace mucho tiempo en nuestra historia. Los mestizos participan de sus tres raíces, en las festividades populares, alimentación, religiosidad o en la presencia de determinadas expresiones orales integradas al idioma castellano.
Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Los mestizos. Entonces, como ustedes lo mencionaban anteriormente, ¿no? Es la unión de una mujer indígena con, en este caso, con un hombre español. Ahora, si bien es cierto, el mestizaje directamente lo podemos mencionar desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la mayoría de nosotros somos mestizos, ¿sí? Somos mestizos. Y obviamente nosotros establecimos directamente esta identidad nacional, es decir, que hasta el día de hoy se mantiene. Ahora, si recordamos un poquito, los mestizos realmente componen lo que es la población mayoritaria del Ecuador, sí, y de algunos países en América del Sur también. Y sobre todo, acá destacamos algunas culturas de la región Sierra. Por ejemplo, dentro de la región Sierra, ¿qué culturas logramos encontrar? La Shuar, De la Pues, región. Salasaca, licenciado. la Ayame. Otavalo, Los otavaleños. Muy bien, excelente. ¿Cuál más? Saraguro, Los salasacas. Salamanca, excelente, muy bien. ¿Cuál más? Los Panzaleos. cachimaris. Muy bien, Panzaleo, excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros somos la población mestiza que generalmente tiene mayor rasgo, por decirlo así, dentro del Ecuador, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidarnos que generalmente nosotros compartimos lo que son pensamientos religiosos, costumbres, tradiciones de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fiestas realizan directamente los pueblos indígenas, de las cuales nosotros hemos escuchado, participemos? la fiesta de la Mama Negra, Ya, muy bien, el Inti Raymi. La fiesta de San Pedro. Mama Negra. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, básicamente nosotros somos una sociedad bastante caracterizada por, en este caso, por las culturas, ¿no? Los mestizos al día de hoy, siguen en constante crecimiento, ¿no? Siguen en constante crecimiento. Sin embargo, obviamente, no nos olvidemos que las culturas indígenas son las culturas nativas de este territorio, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros somos los inquilinos de estas culturas. Sí, ¿qué pasa en este caso cuando el dueño de la casa nos dice que tenemos un mal comportamiento? ¿Qué sucede? Hay malentendidos, discusiones y problemas. Le pide que desocupe. Excelente, muy bien. Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Que nosotros somos una unión de un europeo con una mujer indígena. Sin embargo, por ley, en este caso, las culturas nativas tienen el control de todo este territorio, ¿no? Así que tenemos que aprender a cuidar y valorar, ¿no? Por ejemplo, los mestizos, la población indígena, la población afrodescendiente siguen siendo pues la identidad más grande que tiene el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, la población afrodescendiente, ¿en qué territorio se encuentra? En Esmeraldas. Esmeralda. Ibarra, Valle del Chota. Ibarra, En Ibarra, Esmeraldas, muy bien. ¿En qué territorios más? En el Valle del Chota también. Excelente, muy bien. Otra cuestión importante que me olvidaba de los mestizos. Cuando nosotros hablamos de los mestizos, perdón, las características físicas de ellos, ¿cómo son ellos? Las características físicas, ¿cómo son ellos? Zambos. No, los ambos son otros. Piel morena. Pequeños de baja estatura. Pelo liso, hay otros canelitas también dicen, pero no se rigen, digámoslo, directamente a ser morenos o a ser bien blancos, son intermedios. Excelente, muy bien. Entonces, cada uno de los grupos tienen características esenciales, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hablar de otra nacionalidad, de otro pueblo también bastante importante dentro de nuestra sociedad en general, ¿no?
hablamos directamente de los indígenas. Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura la señorita Patricia Villalba, por favor? Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo es? Dice así, dice. Los indígenas son los grupos humanos más antiguos del Ecuador. Su presencia se remonta a 10 o 12.000 años. Las culturas indígenas conservan rasgos característicos de su pasado, pero no se han mantenido estática. Han cambiado a lo largo de la historia. Han asimilado elementos culturales europeos, afrodescendientes y mestizos. Los indígenas ecuatorianos son diversos de los mestizos y de los afros, pero también son diversos entre ellos. Hay en el país al menos 10 idiomas indígenas de pueblos que tienen sus propias formas de vida, de vestir, costumbres, etcétera. Los indígenas han podido preservar sus culturas a su resistencia, pero algunos elementos de la identidad indígena, rituales, vestidos, idiomas y festividades están amenazados con mayor frecuencia. Cada vez los niños y jóvenes indígenas adoptan hábitos y costumbres, música, la ropa y alimentos prohibidos por medios de la información, más dejan de utilizar su lengua, mantener sus prácticas, sus costumbres. La inmigración del campo hacia la ciudad, al exterior en busca de trabajo es la principal causa, Luis. Gracias. No, miren, entonces, directamente la presencia de los indígenas. Entonces, básicamente está de hace 12.000 años. Ahora, una cosa es que nosotros tengamos un grupo que es conocido con el término de los indígenas. Ahora, el término de indio, ¿lo hemos escuchado alguna vez? Sí, viene de la India. Excelente, muy bien. Acá dentro del Ecuador, ¿lo hemos escuchado alguna vez? ¿Lo Sí. hemos escuchado? Excelente. Bien, acá. El término de indio está mal dicho. ¿Por qué? Porque básicamente fue desde la llegada de Cristóbal Colón, porque él pensó en los tiempos de las exploraciones en el mundo que él había llegado a la India cuando llegó a este nuevo continente. Entonces, él, cuando vio a un nativo que salió obviamente de la selva, él lo llamó indio. ¿Por qué? Porque él había pensado que había llegado a la India. Sí, entonces ese término está mal dicho. Los indígenas, en este caso, es un grupo que generalmente ha logrado sobrevivir a la explotación por parte de los españoles. Si hacemos un recuento de 1500 al 2022, han pasado pues algunos años en donde los indígenas han resistido con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus formas de vida que son vigentes hasta el día de hoy. Sí, si bien es cierto, los indígenas logran adaptarse a la sociedad actual. Ahora, directamente con una sociedad inclusiva, directamente todos los indígenas pueden estudiar, todos los indígenas pueden optar por un cargo público, pueden ser alcaldes, pueden ser directamente funcionarios del Estado. Sin embargo, nosotros todavía no hemos tenido un presidente indígena. ¿Qué opinan ustedes si en algún momento nosotros tendremos un presidente indígena? Sería bueno, cambiaría de tanta gente que en nuestro país solo ha llegado la corrupción, no ha llegado ninguna ayuda en realidad. Ya, podría ser. Muy bien, señorita Patricia, dígame, por favor. Dicen, lo que pasa que somos muy pocas las personas que adoptaríamos que sea uno de los realmente de nosotros quien asume el poder. Pero como si nos vamos a la sociedad, esto no es así, Lice. O sea, siempre va a haber una discrepancia supuestamente por sociedad. Porque si hablamos de ser conscientes, o sea, fuera bueno que un dirigente de cierta
sea de la sierra fuera a llevar el poder, porque imagínense, ellos vienen trabajando hace muchos años, se vienen manteniendo, en cambio vienen personas de afuera que simplemente se puede decir, nos hablan bonito y muchas personas se dejan convencer, eso se puede decir. En cambio, una persona indígena le dice a veces muchas cosas que no nos gusta que nos digan de frente. Muy bien, en ese caso, pues, del punto de vista, nosotros obviamente en su momento, como somos una sociedad de inclusión, ¿no? Es decir, que tienen la potestad, obviamente, de participar en los cargos públicos directamente, pues, obviamente, lo que son cargos, en el caso de presidente, vicepresidentes, ¿no? Recuerden, directamente nosotros destacamos la población indígena como la población que más trabaja o que más aporta a la sociedad en general, ¿no? Hablando directamente de los productos que tenemos en casa. Por ejemplo, ¿qué productos nosotros tenemos en casa y obviamente son trabajados por los pueblos indígenas? ¿Cuáles serán? Papas, Las cebolla, papas, zanahoria. frijol, la selga, la zanahoria. Muy bien. Al día Casi todos los productos. de esos productos que ustedes me acaban de mencionar, ¿cuál es el producto que ustedes consumen diario? Arroz. La papa. El tomate. La papa y las legumbres. Las salchipapas. Eso, muy bien. Las papas, las chipapas, las legumbres. Dice, Día de dice hoy. buenos días. Sí, ¿cómo ¿Me escucha? Buenos días. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, ella estaba en casa, regresó porque no me puedo entrar, no me podía entrar. Le dice, disculpe, mil disculpas, soy Gonzalo Jimmy. Ah, ¿cómo está, señor Gonzalo? Muy bien. No se olvide de registrar la asistencia, por favor, ¿sí? Muy bien. Excelente. Disculpe una pregunta. Sí, dígame. Esta clase está siendo grabada. Sí, no se preocupen, esta clase está siendo grabada. Y obviamente... Ya, Lice, lo que pasa es que yo me tengo que retirar. Mil disculpas. Listo, muy bien. Entonces, no se olviden, por favor, de revisar la clase grabada, porque obviamente vamos a realizar algunas actividades, ¿sí? Ya, Lice. Licenciado, una consulta ahí. ¿En qué página estamos? Porque yo ingresé, estoy buscando el libro, no encuentro la página. Por favor, ayúdeme con eso, ¿vale? Listo, muy bien. En el caso del curso de nivelación del día de hoy, nosotros no estamos en el portafolio, ¿sí? Esto directamente lo tenemos la información en la plataforma, ¿ok? Ahora, en el tema de la población indígena, si bien es cierto, el día de hoy, hasta el día de hoy, siguen vigentes sus bailes, sus tradiciones y sobre todo su conocimiento ancestral. Por ejemplo, si en este momento me duele bastante mi estómago, mi barriguita y no tengo pastillas cerca, ¿qué tipo de plantas puedo yo consumir para que se me calme el dolor? La manzanilla. La manzanilla. El orégano. Bastante, el orégano. Menta. Excelente. Muy Orégano. Hierba Luisa. Cosa. Muy bien. Ahora, si me está doliendo feísimo la cabeza, no tengo pastillas, Finalín, ¿qué tipo de plantas puedo consumir para que se me calme el dolor? Descansel. ¿En la naturaleza? ¿Qué tipo de planta es esa? ¿Qué tipo? Descansel. Ya, El llantén también, Lice. ya. El llantén, o por ejemplo, hay en algunas... La sábila. La sábila que se le pone encima de la... Excelente. Hay una planta que se llama aspirina. Ya, muy bien. No la he El lim- escuchado, pero El limón también. tiene que ser plantas medicinales. Secada. La col también es bueno. Ahora, miren, La chicos, ortiga. todo- La hojita de ortiga. todo. La hojita de ortiga también es buena para la circulación. Muy bien. Entonces, miren, chicos, todo el conocimiento que ustedes saben es por el conocimiento ancestral, es decir, por el conocimiento de los indígenas. Sí, entonces obviamente esto va de generación en generación. Por ejemplo, si yo conozco que el orégano es una planta muy buena para el dolor del estómago, eso yo les voy a enseñar a mis hijos, ¿sí? Y los hijos a los hijos de sus hijos, y obviamente pues el conocimiento va a seguir, ¿sí? Entonces miren, generalmente los indígenas siguen manteniendo lo que es su tradición, sus bailes, sus ritos, en favor, por decirlo así, de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, al sol directamente los indígenas lo conocen con el nombre del Inti. Ahora, la luna,
¿Con qué nombre conocen los indígenas a la luna? Raimi, No, Raimi es fiesta. ¿Cómo conocen los indígenas a la luna? ¿Con qué nombre? Mamaquilla. Mamaquilla. Muy bien. Hasta el día de hoy. Mamaquilla. Y obviamente que existen algunos principios que dentro de la sociedad es una aportación por parte de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros dentro del barrio queremos organizarnos, qué sé yo, para arreglar el parque, nosotros realizamos lo que es una minga, ¿sí? Una minga. Entonces, cuando el presidente del barrio nos dice, a ver, vecinos, hagamos un arreglo, una limpieza, qué sé yo, del parque. Entonces, es una actividad en donde directamente participan todos. Y ese término o ese principio de la minga viene directamente dentro de la civilización inca, ¿sí? Dentro de esa cultura practicaban lo que es el trabajo en todos, ¿sí? O sea, es decir, todos trabajaban para todos, ¿sí? Todos trabajaban para todos. Si recordamos un poquito en octubre del 2019, no hablando del paro, ¿no? Sino hablando directamente de los valores que generalmente nos hicieron un acuerdito los indígenas. Por ejemplo, ellos nos mencionaron 3 valores importantes. ¿Cuáles son? No robar, no ser ocioso. Excelente, no robar, no ser ocioso. ¿Cuál más? Nos falta uno más. El respeto ante la ausencia de la sociedad. fuerza. No, Unidos podemos. no, El casi. respeto ante la sociedad contra los hermanos indígenas. Excelente, casi, pero no. Otro más. Bien, acá, nos lograron recordar valores que nosotros a veces nos olvidamos. Les enseñaron a trabajar también. Excelente, por ejemplo, no robarás, no mentirás y no serás vago. ¿Sí? Entonces, miren, son puntos de vista que generalmente los indígenas mantienen hasta el día de hoy. ¿Sí? Recuerden la población que generalmente nos ayuda, en este caso, nos comparte su información, nos comparte sus ritos religiosos, nos comparten lo que son visiones de fiestas, bailes. Bueno, realmente es una cultura vigente y la más importante de nuestra sociedad. Porque sin los pueblos indígenas, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? No tuviéramos los No hubiéramos productos estado para aquí, no hubiéramos alimentarnos. existido. Excelente, muy bien. Entonces, miren, nosotros tenemos que aprender a cuidar, a preservar e inculcar valores a nuestros hijos de respeto y sobre todo de sentirse orgullosos directamente por la población, por las diversas culturas que nosotros tenemos acá, ¿no? Ahora, vamos directamente a conocer un poquito acerca de los afrodescendientes. Los afrodescendientes directamente es una identidad directamente fuerte dentro de nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, me ayuda en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Galo Martínez. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, por favor. Los afrodescendientes. Los afrodescendientes han vivido en el Ecuador desde la época colonial y tienen gran presencia en varias provincias del país, en especial Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Carchi y Pichincha. Los rasgos culturales propios se han preservado por siglos, pero la pobreza y la influencia de la cultura de masas las ponen en peligro. Los sectores de población negros o afrodescendientes son víctimas de la pobreza y la exclusión. Sin embargo, han tenido gran presencia, especialmente en la música, el deporte y la literatura. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Los afrodescendientes, que es un grupo bastante amplio dentro de nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, en la época colonial, tanto directamente la población indígena como la población afrodescendiente directamente fueron los grupos en donde sufrieron más explotación en la época colonial, ¿no? Sin embargo,
A raíz directamente de la independencia, de la formación de la República, especialmente del Ecuador, poco a poco la población afrodescendiente fue ganando terreno dentro del respeto de la sociedad en general, ¿no? Que sin embargo todavía existe el racismo, todavía lo hay, pero poco a poco vamos cambiando el pensamiento, en este caso de nuestros hijos, ¿no? Recuerden que una sociedad inclusiva quiere decir que todos tenemos derecho a participar, que todos tenemos derecho de aprender de todas las culturas y sobre todo pues respetarlas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en este caso me olvidaba, dentro de la población indígena, si nosotros destacamos las características físicas, ¿cómo son ellos? ¿Cómo generalmente son los indígenas? Son de piel oscura, negros, zambos. Los indígenas, ¿cómo son los indígenas? Los indígenas tienen el cabello largo, tiene diferentes, el tono de voz. Ya, muy bien. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de las características nos enfocamos también a la vestimenta. ¿Cómo generalmente se visten los indígenas? De acuerdo a sus culturas, Con de ropa acuerdo muy a sus abrigada. ciudades. Excelente, con ropa bastante abrigada, con un ponchito, un sombrerito, y que generalmente destaca la identidad cultural de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, los afrodescendientes, ¿cómo logramos en este caso determinarlos? ¿Cómo son ellos? Por su color de piel. Excelente, su color de piel. ¿Qué más? Pelo rizado. Su acento, su manera de hablar. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros pues acá tenemos lo que es una característica de cada una de estas culturas, que nosotros al día de hoy pues las conocemos, ¿sí? Sin embargo, en la Amazonía también existen diferentes culturas y eso va a quedar de tarea para la siguiente clase, ¿no? No se olviden que todas las actividades que nosotros realicemos lo van a realizar en su cuaderno, ¿sí? Entonces vamos a comprar un cuadernito, ¿ya? Un cuadernito en hojas a cuadros, ¿sí? A cuadros de unas 80 hojas, no sé si hay de 80 o de 100, ¿no? Vamos a hacer primero una carátula, ¿sí? Una carátula bien bonita, ¿sí? Y vamos a colocar primerito, tema número 1, ¿sí? Tema número 1, ¿no? En este caso que vendría a ser la diversidad cultural, ¿ya? Vamos a realizar lo primero, un mapa conceptual de la información que nosotros hemos revisado en este momento. Y lo segundo que vamos a realizar es que van a consultar, ¿ya? Van a consultar 5 culturas, en este caso que a ustedes más les llamen la atención, sea de la región sierra, de la región costa, de la Amazonía, región insular. Entonces van a buscar 5 y las van a describir con imágenes, con gráficos. Sí, las podemos dibujar, las podemos pegar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Disculpe, profesor. Sí, Disculpe, licenciado. ¿Mapa conceptual de qué? Disculpe. ya, el mapa conceptual es de la información que acabamos de revisar. Buenos días, licenciado. Disculpe, ahorita me acabé de conectar a la clase, de qué se trataba, cuál es la consulta del afroecuatoriano. Me indica, por favor. Listo, muy bien. En este caso no nos olvidemos de revisar las clases grabadas, ¿sí? No nos olvidemos porque todo queda grabado, ¿ok? Bien, ahora, la primera actividad, como les mencionaba, ¿no? De la información que nosotros acabamos de revisar, ¿sí? Hablamos de las culturas, de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de los mestizos. De esta información vamos a realizar lo que es un mapa conceptual, ¿sí? Eso como la primera tarea. La segunda cuestión, van a consultar 5 culturas, ya sea de la región sierra, costa, la Amazonía, en donde destaquen las características y van a colocar una imagen o un gráfico. Lo pueden pegar o lo pueden dibujar. Sí, eso lo van a hacer en su cuaderno. Tienen que hacer una carátula bien bonita, si es posible, coloquen un forro plástico, que ese cuaderno obviamente va a ser revisado. Sí, dígame por favor. Licenciado, disculpe. El tema este de las 5 culturas,
toca dibujar o pegar, dice usted, pero también se puede hacer el concepto de lo que define cada cultura. Eso van a hacer. Primero, por ejemplo, la primera actividad, el mapa conceptual, es una cosa. No, la segunda, la consultar las 5 culturas que más me llamen la atención. Por ejemplo, digamos, a mí me llamó la atención la cultura machalilla. Entonces coloco cultura machalilla. Hago una breve descripción de esa cultura y después, obviamente, coloco las imágenes, pegando o dibujando. ¿Sí? Entonces hago un breve resumen de estas culturas y voy pegando o dibujando dependiendo pues la cultura que nosotros realicemos. ¿Sí? Ya, muchas gracias, licenciado. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Licenciado, una preguntita. Sí, dígame. Eso se va seguido de la mapa conceptual que nos manda a hacer, como carátula. Excelente. Eso, muy bien. Seguido del mapa conceptual, por favor. Ya, muchas gracias. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Quería saber, este curso de nivelación, ¿cuánto tiempo dura? Bien, en el caso del tiempo, nosotros ya se los vamos a mencionar, ¿sí? Por el momento vamos a realizar las actividades. Cualquier comunicado nosotros ya les indicamos, ¿sí? Disculpe, licenciado, ingresé un poquito tarde. ¿Qué materia es la que estamos viendo ahorita? Bien, la materia de estudios sociales. Sí, Gracias. excelente. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a quedar ahí, ¿sí? Vamos a trabajar directamente en el cuadernito. Vamos a hacerlo de la mejor manera. Recuerden que todo es calificado, ¿sí? Así que, por favor, espero el máximo esfuerzo de cada uno de ustedes y obviamente para que ustedes puedan pasarlo de la mejor manera, ¿sí? De mi parte, chicos, desearles el mejor de los éxitos desde el primer día. Mucho. Una pregunta. Disculpe, profe, una pregunta. A ver, parece que tenemos interferencia. Por favor, hable. A ver, uno por uno. ¿Sí? ¿Sí? Señor Eduardo. Eduardo, dijo. Sí, profe. Sí, dígame. Una preguntita, disculpe. El cuaderno que dijo puede ser de 80 o de 100 hojas a cuadro, ¿tiene que ser pequeño o grande? Académico grande. Yo les recomiendo que sea académico grande. Ahí hay más espacio. Ahí ya. Ok, gracias, licenciado. Listo. Bien, chicos. Profe, otra disculpa. Sí, dígame. En la carátula ponemos materia estudios sociales. Sí, por favor. Ah, ya, porque yo pensé que era historia, porque estudios sociales no hemos visto. Claro, muy bien. Por ende vamos a poner estudios sociales. Ya, muchas gracias. Excelente. Licenciado, disculpe, una consulta. Dígame. Tenga la fineza. Para uno la revisión de clases está en la misma plataforma de las clases del domingo. Bien, en el caso de las clases grabadas, sí, no se preocupen, ya vamos a colocar las clases grabadas donde justamente ustedes la logren revisar. No, de hecho, en este caso, ya las voy a colocar, ¿no? Me imagino que ustedes ya tienen el grupo en el WhatsApp. ¿Sí? Entonces ya les voy a indicar dónde va a quedar grabado, pues, la clase para que lo puedan revisar despuesito, ¿no? Y bueno, chicos, me voy. Su profe ya me está golpeando la puerta, ya me quiere asesinar. Cualquier duda... Profe, disculpe. Profe, antes de que se vaya, disculpe que le interrumpa. Las tareas, ¿cómo son recetadas, profe? Disculpe. Lo vamos a trabajar en un cuadernito, por favor. En el cuadernito lo vamos a recetar. Sí, profe, pero, o sea, voy acumulando y usted luego revisa las tareas acumuladas o hay que mandarle así al WhatsApp o no. ¿Cómo sería la entrega? En el cuaderno, todo en el cuaderno. Después hacemos el pedido del cuaderno y lo revisamos. Ah, ya, profe, muy gentil. Entonces serían las tareas acumuladas, ¿verdad? Excelente, muy bien. Esto es para... Ok, profe, muy amable, perdón. Gracias. Buen fin de semana. Bien. Licenciado, perdón, esto es para... esto es para poner hasta el último, nos revisa todas las tareas, ¿verdad? Sí, lo vamos a revisar en el cuadernito, por favor. Y me voy, chicos. Su profe ya está enojadísima conmigo. Listo, gracias. Un buen día. Muchos chicos, buen día, excelente. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado.